Mesa Agropecuaria de En Perspectiva es una presentación de Isusa y New Holland Agriculture. Seguimos en la mesa agro de este martes 29 de agosto de 2017. Está Rosana de la Sopa y están los 4 invitados. Raquel Hernández, ingeniera agrónoma con especialización hortícola. Adriana Sumarán, ingeniera agrónoma también, productora frutícola en Melilla. Federico Montes, ingeniero agrónomo, director de servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y Saturnino Núñez, ingeniero agrónomo, ex investigador de INEA Las Brujas en manejo integrado de plagas e impacto ambiental de plaguicidas. Esa de la gran... Bueno, ¿cuál es el segundo tema? Nos vamos a meter con los transgénicos. ¿De qué manera, Rosana? Bueno, de la misma manera, tocando un tema también polémico, también asociado con imagen negativa y con una percepción en la sociedad en su conjunto que desde nuestro punto de vista requiere siempre información. Dale. ¿Arrancamos derecho con eso? Bueno, según la definición del Ministerio de Ganadería, un evento transgénico es la inserción en el genoma vegetal en forma estable y conjunta de uno o más genes que forman parte de una construcción definida. A modo de ejemplo, casos del sector agrícola, cuando se inserta en el ADN de un cultivo un gen, por ejemplo, que le genera resistencia a un gusano que es plaga, o resistencia a la sequía, o que permite que el cultivo sea resistente a un herbicida, que en ese caso es el que todos conocen, el caso de la soja y el glifosato. En definitiva, el hecho de contar con eventos transgénicos permite una mejora de la competitividad de la agricultura. En estos días se ha visto en la prensa que estamos cercanos a la zafra de cultivos de verano y el sector productivo está ansioso y preocupado por una resolución del Gabinete de Bioseguridad, que es una institución que tiene la potestad de aprobar o no los eventos transgénicos en el país y que está conformada por representantes de diversos ministerios. Es absolutamente multidisciplinario. Entonces traíamos este tema para unirlo de alguna manera a los conceptos negativos en la sociedad o a las percepciones negativas y preguntamos, a ver, ¿es algo que ustedes consideran que la percepción negativa que tiene la sociedad es algo que tenemos que aceptar como tal de información? Capaz que arrancamos con Federico y después vamos a ver qué es lo que pasa que estas informaciones generan dudas y entreveros en la sociedad. Bueno, sin duda un tema altamente polémico para toda la ciudadanía, para los productores, el consumidor. Bueno, es un tema, y yo vuelvo a lo mismo, creo que no hemos sido buenos comunicando este tema de los transgénicos. Ha habido información dispar, poco calificada, con falta de rigor científico y unificando todas las cosas. Lo primero que me cabe decir es que el transgénico en definitiva es una herramienta más. No es un fin en sí mismo y el transgénico no resuelve la competitividad de un sector productivo. Es una herramienta para utilizarla que hace a un conjunto de un manejo de un cultivo. Eso como primer definición clave que me parece que hay que entenderla. Porque si no, ahí sí asociamos, nos vamos a una definición muy dura de un transgénico que la gente lo asocia a un agroquímico y en realidad no es así. Digo, tú decías ahora, el gen que se le introduce al tema del maíz por una lagarta. Eso al revés, es no usar agroquímico, justamente, es no usar un agroquímico. Bueno, entonces hay que entenderlo bien este tema. Ahora, sí, después... la idea general es que los transgénicos son como el extremo opuesto del orgánico. Es lo peor de lo peor, ¿no? Esa es la idea muy extendida, ¿no? Perdón, ahí tú me estás mandando un mensaje que no es el que hablamos hoy. El que no sea orgánico no puede ser lo peor de lo peor. Bueno, pero estoy trasladando lo que se escucha. Sí, te entiendo, ¿no? te entiendo, pero es un mensaje subliminal, digamos. Yo sabes que estuve en la mañana pensando una cosa, Emiliano. Un transgénico podría ser orgánico. Perfectamente. Bueno. Pero perfectamente, en esas condiciones que estamos diciendo de que usa menos agroquímico, perfectamente podría ser orgánico. Claro. En el caso de un insecto. O sea que en esas condiciones no entiendo la incompatibilidad. Creo que lo hacemos incompatible, pero por lo que terminaron ustedes hablando, por un tema ideológico. Nada más. Pero cuando vos te vas a la ciencia, te vas a la producción, a un sistema productivo, capaz que ya no es así. Sí. Lo que pasa es que el orgánico está asociado a la sustentabilidad y al ambiente y a lo que vendría a ser la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es en parte la conservación de semillas en la localidad.
dentro de los productores. Por eso, de repente, un transgénico no puede ser orgánico. En el caso del maíz, que es se poliniza cruzadamente, nos sucedió el año pasado que 3 productores que estaban produciendo maíz criollo en una zona de Canelones, 2 de ellos resultaron contaminados con maíz transgénico, estando en maíz a una distancia de más de 1 kilómetro, el maíz transgénico, uno del otro, y eso lo que lleva es que el consumidor no recibe un producto capaz que está buscando, y el productor se ve seriamente afectado. Y la conservación de esa semilla se pierde, o hay que hacer determinados manejos para volver a la genética original. Entonces, yo creo que el caso del maíz, primer cosa, a mí me gustaría cambiar el concepto de agronegocio por un tema de economía verde. Me parece que el agronegocio le está haciendo un daño al común de la sociedad. El término agronegocio está profundizando un tema ideológico. Sí. La economía verde, que así se define hoy, habla de que así yo produzca rabanito, soja, maíz, no importa, yo tengo mi deber, mi responsabilidad de sustentar el ambiente, conservar los recursos naturales que son el suelo, el agua, la salud de la gente, del que consume, del que trabaja, de los pueblos que viven y las ciudades que están alrededores, y de tener cierta economía. Creo que esos son los 3, o sea, no podemos hablar de un agronegocio o que el transgénico un agronegocio porque hace mal para tratar de entender el concepto. Perfecto, pero me pongo en el lugar del oyente y te digo, ¿quién me garantiza que todo eso se está cumpliendo? ¿Quién controla? ¿Qué pasa con este maíz que dice ella, o qué pasó con la huerta que me quemaron cuando aplicaron un herbicida? Bueno, el tema del maíz es un tema que comparto con ella, que hay que seguir profundizando. Existe algún marco legal con las distancias, que en los consejos de ministros hemos recibido ese tipo de consulta y en el cual estamos dispuestos a reverlo y a profundizar el trabajo, porque creo que en este Uruguay todos tenemos derecho a producir lo que queremos, que es lo que nosotros decimos la coexistencia. Uno quiere tener el maíz criollo, que tenga el maíz criollo, ¿por qué no? El otro quiere tener el otro maíz, que lo tenga, pero tenemos que seguir profundizando en cómo regular esa coexistencia. Sí, hay que reglamentar. No, el tema que ella tocaba de la semilla, es un tema importante porque cada país, digamos, tiene sus semillas propias, y que de alguna manera estos sistemas de producción de transgénicos y todo eso dejan la producción de semilla en grandes empresas. También pasa lo mismo pasaba lo mismo antes con los híbridos, de alguna manera, o con los tomates hoy en día. A mí me pasa, supongo que le pasa a todo el mundo, la gente, y no es transgénico, la gente come tomate y no tiene gusto a nada, porque está perfecto, está muy lindo y todo eso, pero no tienen el gusto que tenían antes. ¿Pero por qué? Porque son una semilla determinada que le sirve al del supermercado, etcétera, etcétera. Y la semilla del tomate araña, que existía antes y todo eso, hoy en día de repente no existe. Entonces el país como país estratégicamente debería de alguna manera tener un banco de semillas, pero eso no va en contra de lo otro. Son cosas que no son opuestas, son cosas que el Estado como tal tiene que mantenerlas. Pero me parece perfecto lo que decís tú de mantener las semillas. Adriana, volviendo al concepto del tan arraigado, la visión negativa de la transgénesis. Que se vuelve a poner una herramienta en un lugar que, a mi juicio, es decir, nosotros en frutales no manejamos transgénicos. Si yo tuviera una manzana transgénica resistente a sarna, puedo producir manzana orgánica. Entonces, no es el transgénico ¿para qué? Con esas salvedades que están todos diciendo, porque creo que hay que estudiar, no es el transgénico es bueno o malo per se. A ver, si yo con un transgénico me evito una aplicación de insecticida, por Dios, yo creo que es una cosa muy importante. Por ejemplo, y estoy tocando de oído porque no conozco, pero me parece que el maíz, el transgénico, lo que tiene es Bacillus thuringiensis, que es una herramienta fundamental en la producción orgánica. Ahora, un poco lo hablamos, es decir, si está dentro de la planta es malo, pero si lo puedo aplicar, entonces me parece que es de vuelta volver
una herramienta. El ser humano ha hecho manejo genético. Los frutales mismos, que probablemente nadie lo sepa, son en muchos casos hasta 2 especies combinadas. Entonces, yo creo que no es transgénico, sí, transgénico, ¿para qué? Y creo que ahí tiene que ser muy atendido lo que planteaba vos, Raquel, y con un concepto también de diversidad. Nadie tiene la verdad de qué hay que producir. Entonces, escuchemos mucho, evaluemos riesgos, y bueno, pero no a priori descartar herramientas que aparecen como... A mí me llama la atención igual que poca difusión tienen las noticias cuando son positivas, ¿no? Porque este tema de la transgénesis tuvo una carta, un comunicado público de más de 200 científicos del mundo reconocidos, que no había ninguna demostración que produjeran daño a la salud. Sin embargo, sigue siendo un tema que pega mal, ¿no? Sí, Raquel, dale. Lo que pasa es que el transgénico va asociado con aplicaciones mal hechas, ¿no? Porque generalmente sucede eso, o asociados ¿Podrías dar ejemplos? Porque los oyentes si no se pierden. Sí. En el caso de la armonía, le voy a traer en este momento que... Sí, pobre, perdóname. Pero aclaremos bueno. Para los oyentes qué es el caso de la armonía. Ya lo tratamos acá. Hay una mala aplicación en un sector de Canelones, una mala indicación de un técnico argentino donde contaminó y afectó a 7 productores por un año productivo. Entonces, ¿qué mala aplicación fue argentino esa? Es un herbicida. Ajá. Un herbicida. Un herbicida mal utilizado. Mal utilizado. Claro. Que ahí está. Pero no por transgénico. Mal utilizado. Entonces, pero estábamos hablando de transgénicos. ¿Cómo se juega? En realidad está asociado el agronegocio muchas veces con las contaminaciones de ese tipo, ¿no? Yo me permitime una aclaración, porque el tema de la armonía es algo muy sensible para todos. Yo siempre pongo el ejemplo de mi vecino Manolo, que está al lado y me pregunta a veces. Primero, eso fue en un maíz, que no tiene nada que ver con lo transgénico, fue un herbicida. Ahora, lo que se va es nuevamente al concepto ideológico. Sí, brutal. No tiene nada que ver con la definición de un modelo productivo. Los mal usos de agroquímicos, creo que lo hablé la otra vez, nosotros tenemos entre 130 y 140 denuncias al año que confirmamos más o menos un 15 y un 20%. Tratamos millones de hectáreas multiplicadas por número de aplicaciones, o sea, quiere decir que tan mal no estamos. Todos los problemas que han existido en nuestro país, en el Uruguay, son por no respetar las normas que están vigentes en nuestro país. O sea que hay que apretar las clavijas ahí. Por supuesto, y en eso estamos, profundizando y apretando las clavijas cada vez más en ese tema. Si las cosas se usan bien, y eso es válido para una moto, para un auto, para un celular, son herramientas. No son un fin en sí mismo. Si se usan mal, trae problemas. Y disculpame, Federico, es válido para un herbicida y para un aceite. O sea, un producto que contamina una fuente de agua, no importa si el producto es sintético, es natural. Es decir, yo no quiero que me bañen con ningún producto, aunque sea biológico. A mí no me bañen y no me contaminen el agua. Entonces me parece que es poner lo ideológico frente a lo que son errores, que hay que fiscalizarlos y castigarlos. Exacto. Y a mí lo que... Sí. Yo quería, antes de perder la oportunidad, yo quería tirar un par de bombitas en la mesa. Tire. Referidas al diablo de la soja y del glifosato. En primer lugar, yo querría, el único evento, el evento más conocido que tenemos en el Uruguay es el de resistencia al glifosato de la soja. Soja RR. ¿Desde qué año lo tenemos? Bueno, no sé, parece unos evento transgénico. Transgénico, exacto. Soja RR. Entonces, en primer lugar, yo creo que gran parte, no todo evidentemente, pero gran parte de la mejora económica que ha tenido el país ha sido porque se ha plantado mucho más soja. Más de 1 millón de hectáreas, no sé hoy en día en cuánto andamos. Y sin embargo nadie la quiere. Nadie la quiere. La población le tiene... no, pero que la soja es para los chinos, no importa. Entonces, y hemos podido plantar todo eso gracias al famoso glifosato.
Que es el glifosato, aclaremos. Que ¿no? es, un bueno, herbicida. es poco menos que cuando uno habla de glifosato está hablando del diablo. Es un herbicida. Es un ¿no? herbicida asociado de contacto. a lo producido por una sistémico. multinacional, que lo producía hace 30 años una multinacional, y que es la que ha permitido plantar en áreas que hoy en día, que si no fuera así no se plantaba, la soja, y que ha permitido, yo quiero, además de la parte económica, yo quiero recalcar una cosa que lo hablábamos con Adriana. Si no existiera el glifosato, el Uruguay, hablando de la soja, tendría mucho menos suelo de lo que tenemos hoy en día. Porque lo que ha permitido el glifosato es no laborear el suelo, hacer lo que se llama mínimo laboreo, y la pérdida de suelo hacia los arroyos y todo eso es mucho menor. ¿Sí? Que eso es un elemento la siembra no se hace con el arado, etcétera, exactamente, sino con por el ejemplo, sistema de siembra directa. El noreste de Canelones es una zona bastante erosionada de la época de la remolacha y el trigo y todo eso, porque era todo convencional, ¿no? ¿Y qué dice Raquel, que te está mirando con cuidado? No, que está bien, que está asociado la transgénesis al glifosato. Muchas veces a eso, a las malas aplicaciones, redondeando un poco eso, ¿no? Claro. Ese concepto. Soja transgénica necesita glifosato ¿Y cuál para es el problema? su desarrollo. Problemas ambientales en algunas veces productores que se ven afectados porque se ha aplicado mal. Siempre mala aplicación. Mala aplicación, ¿no? Pero Entonces, y otra cosa el problema no es la soja transgénica Seguro. en sí misma, sino cómo se aplica el glifosato que se O el necesita para paquete poder tecnológico. desarrollar Seguro, esa se soja. aplica en la Buenas escuela. prácticas. Ahí están las buenas prácticas. Yo creo que lo que se está diciendo es cómo se cambia el foco. El foco no está en la transgénesis, no está en la soja, no está en el glifosato, sino está en cómo estamos utilizando las herramientas. Y yo vuelvo a repetir, todos los eventos transgénicos que vienen en adelante, lo que no hay que tener miedo a decir ante un mal uso, ¿qué es lo que puede pasar? O decir cuáles son los riesgos. Exacto. Está bueno decirlo al consumidor, no hay que tener miedo en decir cuáles son los riesgos que podemos tener. Y hablando de lo que va a venir, ¿qué está pasando? Que están los productores de las distintas gremiales movilizándose a la espera de una respuesta del Gabinete de Bioseguridad. Bueno, es un proceso que se está dando, me parece que ha tenido diferentes procesos, que está bueno cómo se van incorporando cada vez más herramientas. Esto del riesgo está bueno incorporarlo, la transgénesis en sí no es la cuestión, sino creo que hoy por hoy se cuestiona si esto va a tener un impacto ambiental, si esto puede tener un impacto en la salud, pero no desde que si es transgénico me va a hacer mal, nutricionalmente no cumple. No ese es el punto. Yo creo que se están discutiendo algunas cosas, que está bueno que se pongan arriba de la mesa, y está bueno que cuando se salgan con los próximos eventos transgénicos se hable de toda la temática de riesgos, se difunda claramente. Fantástico, pero la zafra de soja viene ahora y está la barra preocupada. ¿Qué barra? ¿Qué es la barra agrícola? Yo vuelvo a decir lo mismo, creo que esto es una herramienta más que hace al resultado final y no es esta sola la salvación a veces lo hacen por comparación, el otro lo tiene y yo no, parece a veces, bueno, lo que hoy tenemos ha permitido un muy buen desarrollo, bueno, si no será este año, será más adelante, pero bueno, son procesos que... ¿Me estás esquivando la pregunta o políticamente incorrecto decir que se va a trancar para este año? No sé si se va a trancar, están discutiendo, hay reunión esta semana que viene y está siguiendo un proceso de evaluación de riesgo que me parece que no estaba tan incorporado en tiempos anteriores, que ahora sí se está incorporando y capaz que eso facilite la discusión. Vamos cerrando entonces esta mesa agro del 29 de agosto de 2017. Vamos despidiéndonos de Raquel Hernández, Adriana Sumarán, Federico Montes, Saturnino Núñez y de Rosana. Exactamente, la mesa de la producción orgánica, del agronegocio y de todo lo que puede tener el país. La ideología, ¿cuánta ideología? ¿No? Nos faltaron Carrasco y Bertarreche para la... Bueno, hasta la próxima, que va a ser en coincidencia con la Expo Prado, la ¿no? Expo Prado el 13 de septiembre, los esperamos por allí. Ya seguimos, gracias a todos. Vienen las noticias ahora con Romina Andrioli y después continuamos en Perspectiva hasta las 11 de la mañana.